Bueno, pues un tema recurrente que solemos tener en las conversaciones cuando tenemos abajo, en los comentarios y todo esto, es sobre la calidad de sonido, sobre qué es mejor, si el vinilo, si el CD, sobre dónde hay más calidad de sonido. No, yo he leído una cosa, yo he leído otra, pero hay un artículo. Veréis, hay algo que es muy curioso, y es que nos pasa una cosa muy frustrante cuando hablamos de todos estos estudios que hablan sobre la calidad del sonido. Y es que vais a ver que hay muchísimos estudios que nos dicen, después de analizarlo de manera completamente objetiva, científica, con sus estudios y sus mediciones, que llegan a conclusiones completamente distintas. Hay estudios completamente rigurosos que nos dicen que los formatos digitales de amplia calidad o que no tienen compresión o mínima compresión tienen mucha mejor calidad de sonido que un disco de vinilo que tiene ruidos intrínsecos, pero por el otro lado tenemos otros estudios igual de rigurosos e igual de exigentes, por así decirlo, que nos dicen lo contrario, que nos dicen exactamente que no hay nada todavía como las ondas analógicas. Entonces es un poco frustrante porque muchas veces intentamos encontrar una solución completamente tajante o definitiva de qué es mejor, si una cosa o la otra, o qué es lo mejor, pero nos pasa algo que tenemos que entender. Y es que a día de hoy la gran disputa no es encontrar qué formato es mejor o peor, sino definir qué entendemos por calidad de sonido. Eso nos cuesta muchísimo y aún a día de hoy no tenemos claro qué es la calidad de sonido. Suena muy raro, suena parece que estúpido, ¿no? Todos parece que entendemos, sí, la calidad, esto suena bien, esto suena mal, pero no es tan sencillo, es muy complicado. El primer problema que tenemos es que no podemos pensar en el disco de vinilo como un objeto. Y no podemos pensar en el disco compacto como en un objeto. Y no podemos pensar en la cinta de cassette como en un objeto, sino que es la suma de un montón de distintos objetos y versiones que hemos tenido a lo largo de la historia. Lo primero que tenemos que tener claro es qué vamos a estudiar. Si vamos a estudiar el vinilo moderno en 180 gramos, fantástico hecho. Si vamos a estudiar el vinilo de calidad que hacíamos a lo mejor en los años 60 y 70, o si vamos a escuchar o si vamos a analizar el vinilo de gran consumo de calidad media un poco más baja que usaba, por ejemplo, parte de materiales reciclados que también existía en los 70. Había muchas calidades de disco de vinilo. Y algo parecido nos pasa con el CD. Los métodos de digitalización de música han cambiado mucho, entonces tenemos que tener en claro si vamos a analizar un CD de primeros de los 80, si vamos a analizar un CD de hoy en día, si vamos a analizar... Tenemos distintos tipos de calidad de los CDs por las capas metálicas que tienen, pero incluso por los métodos de digitalización. El otro problema que tenemos, y este sí que es más grave y más interesante, es que a día de hoy no tenemos claro qué es la calidad de sonido, porque nos pasa algo muy curioso. Y es que las ondas de sonido que tenemos en la naturaleza no son limpias. Tenemos un montón de ruidos en el mundo, un montón de ruidos ambientales, un montón de ruidos de transmisión. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a escuchar ondas que no son puras. Estamos acostumbrados a escuchar unas ondas de audio naturales. El problema cuando haces un sonido demasiado nítido y demasiado limpio es que tenemos una sensación artificial del sonido. Esto nos pasa muchísimo cuando usamos estudios que llevan pruebas ciegas. Esto es gente escuchando y no medidores y pues máquinas que analizan los rangos de frecuencia, por ejemplo. Pero lo curioso es que esto no solo nos pasa con el sonido. Y os pongo un ejemplo, porque yo que me dedico a la moda, pues de colores, por ejemplo, lo tengo un poco más claro. Y es que en la naturaleza realmente solo hay 3 colores. A pesar de que esos 3 colores son los únicos colores realmente que existen en la naturaleza y todo lo demás que vemos es una distinta combinación de esos colores, nos pasa que cuando vemos esos colores en estado puro, al igual que cuando vemos el blanco o el negro en estado puro, tenemos una sensación artificial cuando los vemos. Nos da la sensación de que son colores completamente artificiales y sintéticos, cuando es exactamente al contrario, son los únicos puramente naturales. Pero como vivimos en un mundo lleno de interferencias, no los vemos de manera natural. Entonces, estos problemas de percepción, cuando algo es demasiado nítido y puro, se dan cuando es tan puro que deja de ser natural. Pues esto nos pasa con el sonido. Cuando una línea de audio es total y absolutamente pura, le pasa a mucha gente, por no decir a la gran mayoría de la gente, que tiene una sensación artificial que muchas veces define como sonido metálico, como sonido robótico o incluso como sonido distorsionado de agudo, que en el fondo no es así, pero simplemente es una percepción que hace nuestro oído y nuestro cerebro de una onda que la naturaleza no va a reconocer nunca. Esto nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué mucha gente prefiere el sonido del vinilo y además usa una definición muy curiosa y es que lo considera más cálido. El vinilo tiene una serie de interferencias y una serie de ruidos intrínsecos
que no se pueden limpiar y que son identificados como más naturales que una onda completamente pura que tú puedes conseguir artificialmente mediante procesos de limpiado en formatos digitales o en procesos en los que digitalizando puedes llegar a unas ondas tan puras y tan nítidas que hasta pueden resultar incómodas para mucha gente. Entonces, si tú entiendes que la calidad de sonido es una onda pura, libre de interferencias, vas a entender que la calidad de sonido es una cosa. Si tú entiendes que el sonido es una fiel representación de la naturaleza o de lo que tu oído entiende como cómodo, vas a entender otra cosa, como la calidad de sonido. Y luego también nos pasa que tenemos estudios que hablan de la calidad técnica de sonido y otros de la calidad real de sonido. ¿Esto qué diferencia tiene? Que una calidad técnica de sonido tiene en cuenta aspectos que no son perceptibles por el oído humano, porque solo busca la perfección en la calidad del sonido al margen de lo que nosotros percibimos. Esto nos pasa mucho con rangos de frecuencia o con análisis de rangos de frecuencia que no son audibles por el oído humano. Hay muchos estudios que dicen, vale, si tú llegas a cierto nivel de frecuencia que el oído humano no es capaz de percibir, eso en el fondo no es una calidad real de sonido, porque tú no vas a percibirla. Entonces hay muchos estudios que desechan este tipo de elementos en los que nosotros no podemos percibir. Otros lo tienen en cuenta porque dicen, oye, si una calidad de sonido es una onda de audio, que yo no la pueda percibir no significa que no esté ahí. Entonces, aunque yo no la perciba, una onda bien hecha es una onda que cumple una serie de rangos, aunque yo no tenga acceso con mis oídos a ellos. Entonces, como veis, tenemos muchísimas diferencias entre qué consideramos calidad de sonido y sobre todo qué tenemos que medir para analizar la calidad de sonido. Y es por ello que tenemos tantos estudios que unos nos dicen una cosa, unos nos dicen otra y tenemos a veces la percepción un poco frustrante de que uno de los dos tiene que estar equivocado. Y la verdad es que en el fondo no es así. Nos surgieron mucho estos temas en los comentarios, por ejemplo, cuando hablábamos del Super Audio CD, que no había pasado las pruebas TIGAS ni siquiera de los mejores ingenieros de sonido del mundo. Entonces, hay gente que considera que algo que no es audible o que tiene una calidad no audible no aporta nada. Hay gente que considera que sí aporta. Entonces también tenemos otra serie de discusiones mucho más complejas, como hasta qué punto ondas de audio que se cortan fuera de los rangos de frecuencia del oído humano son naturales o no son naturales. Eso ya son cosas como mucho más específicas. Pero quedaros con que, por desgracia, nunca vamos a poder hacer un vídeo o nunca vamos a poder leer un artículo definitivo que nos diga qué es mejor o qué nos da más calidad de sonido sin antes tener claro algo que nos queda mucho a día de hoy por aclarar, que es qué es la calidad de sonido y sobre todo qué formatos son los que tenemos que comparar exactamente. Entonces, bueno, espero que os haya interesado el vídeo, porque yo creo que esto te ayuda un montón a abrir la mente y a no intentar buscar una respuesta tan tajante en cosas que a lo mejor no las vas a encontrar. Y sobre todo a ver con buenos ojos ciertos estudios que llegan a conclusiones distintas a las que uno está acostumbrado a ver o a los que uno le gustaría ver, porque pueden que sean perfectamente compatibles la una con la otra. Así que bueno, ya sabéis, si os gusta le dad a like y bueno, pues seguimos otro día y suscribiros si queréis. Así que venga, chao.